Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a los debates 2022 de iCanal.com. Hoy hablaremos de una tecnología que, aunque no es nueva en el mercado, cada vez son más las empresas que están apostando por ella. Wi-Fi 6, fiabilidad y seguridad, su implantación de infraestructura dentro de la red y qué ventajas podría tener el uso de la inteligencia artificial en las redes. Para ello nos acompañan 4 fabricantes líderes en esta tecnología. Por Fortinet, Eugenio Martínez, ingeniero en sistemas. Extreme Networks, José Carlos García Marcos, ingeniero en sistemas. Juniper, David Noguer, director de marketing en alianzas estratégicas. Rufus, Jorge Ruiz de Aguilás, responsable del área de preventa para Iberia. Gracias nuevamente por estar aquí, bienvenidos. Arrancamos con la primera pregunta. Sabemos que Wi-Fi 6 no es una tecnología nueva, que viene funcionando desde hace 2 años. De hecho, estamos hablando de Wi-Fi 6E. Pero también sabemos que no todas las empresas están apostando por esta tecnología. ¿Wi-Fi 6E es para entornos muy grandes o solamente pequeños, para pymes, compañías pequeñas? Porque también sabemos que en base a la experiencia de cada uno de ustedes, también le están apostando a áreas como estadios, como ferrocarriles, transportes marítimos, aéreo, etcétera. ¿Qué me pueden contar? La verdad es que Wi-Fi 6 es una tecnología que ya, como comentabas, tiene un par de años. Tenemos bastantes modelos nosotros también en Wi-Fi 6 y ahora ya está empezando con el Wi-Fi 6E, en la banda de 6 GHz. Es verdad que en Europa todavía no está liberalizada del todo esta banda, solo tenemos hasta los 6,5 GHz, yo creo, liberalizados, pero es verdad que va a funcionar, va a aumentar el ancho de banda y vamos a poder hablar con más usuarios de una mejor manera, ¿no? Con lo cual es verdad que yo entiendo que, y sabemos que en este estado es perfecto para estos entornos con mucha gente, ¿no? Con multitudes, como comentabas, como estadios, ¿no? Como grandes salas de eventos, donde al final podemos utilizar mejor el ancho de banda, las frecuencias, para hablar con varios usuarios a la vez, ¿no? Con lo cual al final lo hace mucho más eficiente. El tema de la apuesta o no de algunas empresas, ¿no? Yo creo que va un poco dirigida a... hay clientes que tienen una tecnología Wi-Fi 5 actual que les funciona suficiente y bueno, pues de momento no se plantea un cambio por un tema de ahorro de costes. Luego hay otros que a lo mejor quieren implantar, estos son pocos, pero también los hay, y dicen, mira, a mí ponme lo más baratito, que a mí yo tampoco... Ahora, cierto es que los clientes más exigentes, no necesariamente los entornos de alta densidad, que por supuesto, sino clientes donde es que el wifi no puede fallar, tiene que funcionar, entonces ahí ya sí que se van a Wi-Fi 6 y a las últimas tecnologías. Sí, o sea, requiere más ancho de banda, ¿no? Es verdad que hay... Sí. Pero en el Wi-Fi estamos hablando también de instalaciones a varios años vista, ¿no? Y un poquito apoyando lo que estabas comentando, evidentemente alguien que se plantee hacerlo hoy siempre querrá saber lo que es lo último y lo mejor, y a partir de ahí ver si se lo puede permitir, ¿no? Y decir, bueno, a lo mejor con 6 ya funciono, pero si puedo utilizar 6E lo tendré. También es cierto que todavía hay muy pocos clientes de 6E, dispositivos que tengan 6E. Hace poco incluso Apple lanzó el nuevo portátil y por sorpresa de todos no había 6E todavía. Significa que a lo mejor tenemos que esperar casi un año más a que lo lancen. Pero bueno, por ahí está un poquito la razón por la que no apuestan. No es un tema tecnológico, es un tema de disponibilidad. Hay un aspecto regulatorio también. 6E es muy reciente. No se aprobó su uso aquí en Europa hasta el pasado mes de diciembre. En España, entonces, estamos hablando de 2 años y medio de tecnología Wi-Fi 6, pero en 6E realmente la transposición de la normativa europea no se hizo hasta el 23 de diciembre pasado, si no me equivoco. Entonces, claro, pues no, los fabricantes tampoco hemos desembarcado de manera masiva porque no había un mercado donde vender todavía ese equipamiento, ¿no? En cuanto al tipo de cliente, hombre, tiene que ver obviamente los diferentes tipos de clientes, vamos a decir así, si necesitas pues dar solución a grandes densidades de usuarios o a zonas muy amplias y demás, pero bueno, yo creo que en general se impondrá para todo tipo de usos. A día de hoy, pues bueno, es una banda, la de los 6 GHz, pues completamente nueva, muy amplia, muchas posibilidades, mucho ancho de banda disponible, muy limpia, que ahora mismo podemos empezar a usar y darle uso para cosas muy concretas, para necesidades muy particulares que podamos tener, de grandes anchos de banda, redes mesh, bueno, pues diferentes usos, ¿no? Ahora mismo quizá es más el caso de uso lo que determina si el cliente decide ir ahí que otra cosa, pero no olvidemos también que es bastante más reciente de lo que podemos pensar. Eso significa que entonces hasta el momento hablamos de Wi-Fi 6.
Si Wi-Fi 6E aún no está todavía autorizado en la Unión Europea. Está autorizado, pero hace muy poco que está autorizado. Sí, nosotros es verdad que tenemos algún modelo con Wi-Fi 6E, pero lo que comentabas, al final va de la mano de los clientes, ¿no? Si no tenemos clientes con 6E al final, pues que tengas tú un punto de acceso que soporte 6E no va a ayudar mucho, ¿no?, a la implantación. Hay una cosa importante que la ha mencionado José, y es verdad que esa nueva banda de 6 GHz es limpia. Limpia quiere decir que a día de hoy no existe ningún dispositivo, que a día de hoy los dispositivos actuales no soportan 6, la banda de 6 GHz. Esto quiere decir que cualquier dispositivo que soporte 6 GHz es nuevo, es de Wi-Fi 6, de tecnología Wi-Fi 6. No hace falta esa compatibilidad hacia atrás que tenemos en las bandas de 2,4 y de 5. Entonces eso hace la banda de 6 GHz mucho más eficiente, aunque en tamaño es parecida a la de 5 en Europa. En rendimiento va a ser bastante mejor, porque todos los dispositivos son Wi-Fi 6. Y habrá muy pocas interferencias, por Exacto. tanto es un canal más... Una tecnología mucho mejor que la anterior Wi-Fi 5 y hacia atrás. Es decir, ahora mismo en 5 GHz y en 2,4 necesitas compatibilidad con todos los dispositivos de hace no sé ni cuánto. Eso, bueno, pues hace esa banda de 6 GHz la hace mucho más ventajosa. Yo creo que cuando Wi-Fi 5 empezó a utilizar la banda de 5 GHz, creó un poco la asociación del 5 del Wi-Fi con el 5 GHz. Y ahora, cuando apareció el 6, la gente creía que estábamos en 6. No estábamos en 6. Estábamos con 2,5 y 5 de nuevo. Y ahí había un overlap, ¿no?, entre los dos. No ha sido hasta el 6E que se ha empezar a utilizar bandas nuevas. Llevamos muchos años con switches ya puertos de 1 giga. Y muchos años y siempre, y no ha habido necesidad de creciente, bueno, en data center y en tal, pero entonces ahora empieza a haber esa necesidad de incrementar un poco el ancho de banda. Los puntos de acceso ahora con Wi-Fi 6, es las nuevas tecnologías, ya ese giga se queda pequeño. Necesitan más ancho de banda, tienen 2 radios, la cantidad de tráfico total es mayor. Entonces, bueno, pues ahora existe la tecnología multigigabit que ofrece velocidades a 2, bueno, ya hay puertos a 10 gigas, pero son más caros. Bueno, pues la multigigabit ofrece a 2,5 y a 5 a un precio más asequible. Entonces es importante, efectivamente, que en tecnologías como ahora la de Wi-Fi 6, ese switching pues sí que empieza a requerir esas velocidades. No solo ya el aumento de velocidad, sino también el PoE. La cantidad de potencia que le das al punto de acceso pues tiene que ser mayor. Si antes estábamos en el estándar de 15,4, ahora estamos en 30 y en los puntos de acceso de más capacidad incluso más, de 45 o 60. Sí, por lo tanto lo que estamos viendo es las migraciones anteriores de distintas generaciones de Wi-Fi, básicamente era el reemplazo del access point, y ahora vemos que se tiene que empezar a ver qué hay por detrás, si está el switch, o más allá incluso para las capacidades necesarias. El switch será un cambio radical porque ahí vamos con tecnología multigiga si queremos aprovechar todo el ancho de banda del access point. Si no, vamos a reemplazar eso y en situaciones cuando haya mucho tráfico, pues habrá un cuello de botella más adelante. No, y es verdad que antes teníamos equipos cableados, ¿no?, con 1 giga al switch, ¿no?, y era suficiente para un equipo. Ahora tienes una AP que realmente concentra muchos equipos diferentes, incluso ya con los equipos de IoT, ¿no?, los iPads, tablets, al final tenemos un montón de equipos conectados a una AP, con lo cual eso requiere un ancho de banda mucho mayor, ¿no? Con lo cual hay que tener siempre en cuenta la topología, la infraestructura que hay detrás, que pueda soportarlo, ¿no? Estamos concentrando mucha información en una red Wi-Fi, el cableado poquito a poco, ¿no?, se utiliza menos, y al final tenemos que tener en cuenta que ese switch, ese router, ese firewall, ¿no?, puede llegar a soportarlo, ¿no? Hombre, a nivel de infraestructura, desde luego la introducción de 6E, más canales, más ancho de banda disponible, más velocidad, ¿no?, entorno limpio, más eficiente, todo lo que hemos comentado, sí que va a suponer una diferencia. Hasta ahora, en algunos casos se decía, bueno, es que ya la teoría ya te dice que puedes concentrar, pues no sé, 9 gigabits en una AP, ¿no?, pero nunca llegabas a 1, ¿no? Entonces había quien aprovechaba ya para decir, te vendo también los switches, ¿no?, y te metía prisa con ese tema, pero en la práctica nunca veías que eso fuera a ocurrir realmente. Ahora puede empezar a pasar, efectivamente. Y entonces, ¿cuál es la recomendación que ustedes aquí le darían al usuario final si tiene, por ejemplo, aún Wi-Fi 5? Yo, desde mi punto de vista, a ver, todo dependerá del cómo destresada esté la red actual y de los casos de uso que te quieras plantear. Wi-Fi 5 te puede dar un servicio a nivel de usuario general perfectamente bueno, ¿vale? Sí es cierto que en Wi-Fi 6 se introducen una serie de mejoras a nivel de eficiencia, de permitir el acceso simultáneo al medio por parte de varios clientes, ¿no?
Eso son cuestiones a tener en cuenta y que obviamente va a mejorar lo existente. Yo no veo una gran necesidad en que todo el mundo pase de Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E, para nada. Pero bueno, esto ya es cuestión de cada uno, ¿no? O sea, yo cuando decido cambiarme la tele en casa, pues digo, pues ahora, con lo que hay, porque creo que lo necesito, y una vez comprada, pues ya me olvido de mirar modelos nuevos, porque sé que van a venir más cosas. Bueno, pues, ¿no? Quiero decir, cada uno en el momento en que crea que lo necesita porque su red se queda atrás, pues debe evaluarlo. Ahora bien, no quiere decir que no pueda convivir una parte de la red en Wi-Fi 5 y otra en Wi-Fi 6. Las plataformas de gestión actuales, basadas en cloud o basadas en controladoras, te permiten mantener las dos cosas. Puedes, para determinados entornos, contar con una cosa más moderna, donde tengas más exigencias, ¿no? y quedarte un poquito más en lo actual, en lo que ya tenías, para el resto de sitios, ¿no? Pero ahora último ustedes tuvieron un caso de éxito como por ejemplo la instalación en un estadio con Wi-Fi 6. Sí, bueno, casos de estadios tenemos muchos. Hemos anunciado recientemente pues acuerdos con el Manchester y con el Liverpool en Inglaterra, ¿no? En concreto. En Estados Unidos pues estamos presentes en muchísimos sitios, y todo esto ya está basado en Wi-Fi 6, obviamente, ¿no? Todas las últimas instalaciones Wi-Fi 6, porque bueno, yo desde mi punto de vista también hay otro aspecto, que es el ciclo de refresco de estas soluciones. Es muy frecuente, es muy rápido, ¿no? ¿Qué sentido tiene que a día de hoy valoremos poner en marcha una red de Wi-Fi 5, teniendo Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E prácticamente por el mismo precio ya? Ya estamos hablando de Wi-Fi 7 y hay gente que dice, no, espérate a Wi-Fi 7, ¿no? Bueno, eso ya llegará cuando llegue, ¿no? Pero... En nuestro caso, a veces vemos que los clientes no se quedan cortos por la tecnología, a lo mejor todavía tenían capacidad suficiente para crecer. En entornos como hoteles, hospitales, universidades que estamos desplegando alrededor del mundo, vemos que la necesidad va más por una pobre gestión de todo el entorno que tienen, y que les generan muchísimos tickets que no tienen forma de gestionar, de hacer el troubleshoot, de saber exactamente lo que está ocurriendo. Y un poco es la tecnología anticuada, ¿no? A la que te referías. Sí es cierto que pueden coexistir 5 y 6, pero es muy interesante que el 5, el 6 y lo que venga, que todo esté bajo el mismo paraguas, porque así te puede indicar e intentar responder o resolver los problemas ahí donde están. Por lo tanto, a veces es más un salto tecnológico para dar esa calidad al usuario, al partner también, para poder desplazarse ahí a encontrar exactamente cuál era el problema, que no tanto a lo mejor por la necesidad de ir a buscar estos gigas de más, porque no todos los entornos son tan exigentes de que todo es streaming y eso, a veces no es así. Nada, las exigencias siguen creciendo, obviamente. Sí, entonces sí. Es lógico que haya que plantearse esa renovación. Son dos evoluciones en paralelo, ¿no? Sí, al final siempre se va a consumir más, ¿no? Siempre hace falta más ancho de banda. Y es verdad que es importante eso, ¿no? Que la infraestructura de soporte. Como comentabais al final, los proyectos nuevos siempre van a ser Wi-Fi 6. Seguramente empezamos a ver Wi-Fi 6E dentro de muy poquito, porque no tiene sentido, ¿no? Y además es lo que comentabais, que los access points al final se van actualizando más frecuentemente, ¿no? Que el resto de infraestructura. Por ejemplo, los switches, ¿no? Pero es verdad que sí que estamos viendo que con esto Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E nos va a obligar un poco a actualizar la infraestructura que haya por detrás, tanto switches como routers, ¿no? Como los firewalls también, para que soporten toda esta nueva demanda, ¿no? Al final vemos que cada vez consumimos más datos, más rápido, ¿no? Y la experiencia de usuario es muy importante, ¿no? Ahí entra la parte también el estudio de cobertura, ¿no? Que muchas veces se pasa por alto en entornos Wi-Fi, y para mí es algo muy importante, ¿no? Tenemos que ver, no solo poner puntos de acceso y ver qué tal, sino tenemos que estudiar pues dónde están situados los usuarios, cómo podemos darles, qué velocidad necesitan, qué clientes utilizan, ¿no? Un iPhone, ¿no? que un dispositivo Windows, para unificar todo esto y dejarlo muy bien integrado, ¿no? Bueno, esa parte a mí me parece fundamental. Es que antes hablaste de los partners, por el consejo que te dan con los switches y tal. Vale, pero es mucho más importante, sobre todo hablando de Wi-Fi, lo que acaba de comentar, es decir, el diseño. El diseño es imprescindible, sobre todo en entornos de alta densidad. Si no tienes un entorno de alta densidad, pues bueno, importa menos a lo mejor, pero en un entorno de alta densidad esto es como la Fórmula 1. Tú puedes tener el mejor coche del mundo, que como el piloto no sea bueno, no vas a tener un buen resultado. Pues en una red Wi-Fi puedes comprar la mejor tecnología, que si el diseño no es bueno, eso no va a funcionar. Es súper importante ponerse en manos de profesionales con experiencia que sepan hacer adecuadamente un despliegue en un entorno de alta densidad.
Yo, si el piloto de Fórmula 1 está en la M30 a las 9 de la mañana, ¿no? Es que poco va a hacer. O sea, efectivamente. Y a veces el mismo entorno, el mismo diseño, la importancia, ¿no?, de entender el caso del cliente y dónde se va a desplegar eso, porque a veces los materiales afectan la misma planta de una fábrica, si están fabricando metal o están con una textura absorbente, lo que sea, puede ser diferente, ¿no? Los obstáculos que a veces en almacenes donde entran grandes palés de cajas y de repente desaparecen. Todo esto, claro, está cambiando muchísimo el entorno, puede dejarte zonas sin cobertura. Infraestructuras metálicas, ¿no?, de pruebas. Tenemos a un cliente, por ejemplo, automoción, que hace pruebas de automoción. Claro, tienen zonas, ¿no?, donde hacen pruebas de golpeo, ¿no?, como contra plástico. Y claro, tienen, obviamente, mallado, ¿no?, obviamente, con una rejilla metálica para que no salte, ¿no? Que es lo peor. Con lo cual, al final, ahí dentro no va a haber cobertura, ¿no? Claro. Y entonces ahí, ¿cómo garantizamos una conexión fluida? Pues el diseño. O sea, Diseño. Bueno, la tecnología ayuda también. Y la tecnología, si es buena, pues por supuesto que ayuda. Pero el diseño es imprescindible. No solo ya por lo que han comentado de los materiales, que también, y de lo que haga el cliente allí, sino también a lo mejor de las aplicaciones que utilicen. No es lo mismo una red wifi para gente que va con el móvil y se conecte, que una red wifi, pues eso, unos almacenes donde hay un cacharrito que el ancho de banda es mínimo, pero no puedes perder ningún paquete. Es que como pierdas un paquete se te queda el robot parado, o cosas de esas. O entornos de voz, ¿no?, también, Claro, es decir, dependiendo de las aplicaciones que utilice el cliente también, bueno, pues al final todo tiende a que funcione todo y todo tipo de aplicaciones. Pero bueno, que sí, es importante tener en cuenta todo, no solo el entorno, sino también los clientes que van a conectarse y las aplicaciones que se van a utilizar. Uno de los casos de usos que hemos estado viendo es donde había bastantes problemas y hemos solucionado con algunas aplicaciones de inteligencia artificial son el roaming, ¿no? Pasar de un access point al otro, que a veces evidentemente es una parte que se acciona desde el dispositivo cliente, tú tampoco lo puedes hacer desde ahí, pero sí que nosotros, viendo lo que va a ocurrir o prediciendo si este usuario está caminando por aquí y de repente se encontrará en una zona muy congestionada, yo puedo apagar o modelar algo de la radio de forma inteligente para que asegurar que este caiga, cuando pase del roaming, caiga al otro. Antes esto, si se tenía que hacer de forma manual, evidentemente se podría hacer, pero no habrá un ingeniero detrás de cada access point y detrás de cada usuario. Aquí es donde vemos cómo el flujo de esos datos, la experiencia de ese usuario o de este robot que está moviéndose, para que no se corte cuando pasa de access point a access point, pues le hemos dado un apoyo conociendo el entorno y ayudado por la inteligencia artificial. Ahí justamente has hablado del tema de inteligencia artificial. Y con respecto al uso de esto en las redes modernas, al incorporar la tecnología Wi-Fi 6 a más dispositivos y aplicaciones, ¿qué papel o ventajas podría tener el uso de inteligencia artificial en las redes? Aquí realmente lo que podemos hacer, y hacemos ya al final, es, bueno, tenemos la suerte nosotros también de tener la parte de firewall, router, ¿no?, controlar switches, controlar APs integrados en un equipo, con lo cual al final lo que podemos hacer es beber toda la información que nos está dando la red, que hay conectado al switch, que hay conectado a la AP, y según pues la MAC, el tráfico que vemos, ¿no?, determinar qué tipo de equipo es, ¿no? Es un equipo T, es un equipo IoT, es un teléfono, y según eso, aparte de aplicar políticas, verificar también cuál es el estado de su conexión, ¿no? E ir mejorándola, ir cambiando, pues como comentabas, ¿no?, de AP, si baja la señal, ir anticipándote a esos problemas que puedan haber y automáticamente ir resolviéndolos, ¿no?, para que el usuario no detecte pues que la cobertura es mala en este AP, ¿no?, porque automáticamente ya la ha cambiado al otro AP, ¿no?, con lo cual automáticamente podemos mejorar y evitar que el usuario se dé cuenta de estos problemas que hay, ¿no?, que siempre hay, ¿no? Es un campo en el que creo que estamos todos, ¿no? Estamos trabajando porque está claro que todos estos algoritmos de Machine Learning, de inteligencia artificial, hoy en día montarlos desde un servicio de cloud público, pues bueno, no tienes que hacer nada para montarlos, o sea, solo por disponer de la solución, digamos, ya lo tienes ahí a mano, no te tienes que preocupar de ningún tipo de despliegue de infraestructura que sea necesario para contar con eso. Sencillamente empiezas a operar tu red wifi y ya cuentas con esas facilidades, ¿no? Entonces, bueno, tanto en Wi-Fi 6 como 6E, como en las diferentes generaciones que hay, realmente se puede disponer de esas características, ¿no? Que te permiten pues, integrar la información de la propia infraestructura de Wi-Fi, la información de la parte de switching, la información incluso del dispositivo cliente que se conecta, consolidar todo eso, ¿no? Todo eso es información que obviamente si tenemos que manejar nosotros, no vamos a poder hacer nada por el volumen de datos y la diversidad de datos que hay ahí, ¿no? Pero estas plataformas cloud de última generación sí que te permiten operar con todo eso, ¿no? Y es muy importante
digamos, el contar con cuanta más información, mejor, porque va a aprender mejor luego la herramienta también y va a ser capaz de tomar decisiones más inteligentes, ¿no? Nosotros estamos ahora, digamos, siguiendo el camino también de intentar automatizar lo máximo posible todo este tipo de cuestiones, ¿no? No solo detectar qué es lo que pasa y que te dé un diagnóstico preciso, sino también que pueda llevar a cabo correcciones, acciones correctoras sobre lo que está en marcha para optimizar su funcionamiento, ¿no? O para dar respuesta, pues, a un problema que se pueda dar en el momento dado. Esto al final lo que mejora muchísimo es al final el servicio que se da, porque anteriormente, cuando no se aplicaban estas tecnologías de inteligencia artificial, cuando había problemas, primero te enteras porque te lo dicen, porque hay gente que se está quejando. Oye, que es que esto no funciona. Bueno, te lo dicen, si estás en un edificio corporativo, los empleados se intentan conectar, no les funciona, pues se quejan. Pero claro, si tú estás en un entorno, en un aeropuerto, en un centro comercial, allí nadie se va a quejar. No te va, esto no funciona, y te vas. Y además eso hace mucho daño al cliente, porque luego en redes sociales he estado en no sé dónde y la wifi es una patata. O sea, quiero decir que, entonces, ¿qué es lo bueno? Pues que de manera proactiva, vas a saber cómo está funcionando la red, si está funcionando bien, si la calidad de las conexiones es buena o no. Te vas a enterar de si hay problemas sin que nadie se te tenga que quejar. Incluso antes de que haya problemas, puedes detectar situaciones que pueden desembocar en un problema. Vas a poder reaccionar. Es un soporte proactivo. Entonces, bueno, pues la ventaja es muy importante. Al final lo que consigues es asegurar que el servicio tiene la calidad necesaria de los clientes y que la satisfacción de los usuarios es muy buena. Claro, lo fundamental es eso, la calidad de la experiencia, ¿no? La experiencia de usuario que se nombra en tantos campos, ¿no? Eso es lo que hay que mirar y esto ayuda mucho. Y hay varios usuarios también. Tenemos el usuario final que está utilizando este wifi, que por supuesto va a salir frustrado o contento de una experiencia. Normalmente si salen contentos no lo dicen, ¿no? Exacto. Y cuando alguien abre un ticket también significa que lleva posiblemente varias horas ya sin poder trabajar. Imaginaos la pérdida, ¿no? de productividad para una empresa, esperar a que le abra un ticket para poder responder. Con inteligencia artificial puede ser proactivo. Estos equipos históricamente generan una gran cantidad de datos, de logs, de información que nadie ha estado mirando. Solo si había un problema, miras a ver si lo podías encontrar. Toda esta información se puede ir digeriendo por estos servicios de la nube de inteligencia artificial y van a poder, de forma anónima, por supuesto, aquí no vamos a romper ningún dato de confidencialidad ni nada, pero sí que tenemos que ser capaces de empezar a anticiparnos a este problema. Y a veces son problemas que, cuando hablaba de los tipos de usuarios, de la experiencia, también tenemos que dar una buena experiencia al técnico que va a desplazarse o que está haciendo la instalación, la facilidad para encontrar esos problemas y poder cambiar el modus operandi de ser reactivo a él propio poder ir y preguntarle al motor de inteligencia artificial qué tengo que hacer hoy. Pues mira, ahí hay un access point que no está funcionando y que sea la propia máquina que te diga lo que tienes que hacer y no viceversa, intentar encontrarlo. Porque a veces sí que encontramos que si solucionamos un problema que nos indica el motor, veremos que se solucionan de golpe muchísimos problemas, porque estaban todos asociados a eso. El full stack que has comentado antes, Wi-Fi, LAN, routing, SD-WAN, SASE, toda esta parte que parecen como núcleos diferentes, al final forman parte de la experiencia. Cuando yo estoy viendo Netflix o alguien está utilizando un sistema empresarial para manejar robots, posiblemente una buena parte de esto esté en la nube. Los datos van desde tu dispositivo al access point, a un switch, pasarán por, o a lo mejor varios, pasarán por un router, irán al cloud. ¿Dónde ha sido el problema? La llamada de Microsoft Teams, ¿por qué está fallando? Tenemos que ser capaces de poderlo preguntar. Y por aquí, Juniper, con el entorno de Mist, que llamamos Marvis, es una interfaz al que puedes preguntarle, como si fuera un Alexa o un Siri, ¿no? Le puedes preguntar, cuéntame qué le está pasando a este usuario con su llamada de Zoom. Y te va a responder, pues mira, parece que hay un problema aquí, o que alguien se ha olvidado de configurar una VLAN en el switch. Puede venir derivado de cualquier cosa, y esto también es experiencia de usuario, poder interactuar de forma humana prácticamente con estos sistemas. Hablabas de algo muy importante, David, con respecto al tema cloud y su seguridad o la seguridad de datos. ¿Cómo separar los datos de la administración de la red de los datos de los usuarios sin que el tráfico de usuarios pase por la nube? ¿Cómo garantizar esta tecnología una mejor
protección al usuario y más en entornos abiertos, como por ejemplo aeropuertos, y donde hay una red abierta que se conecte y que no influya mucho, bueno, no influye en casi nada en que haya los ciberataques, esto para que no vean los datos del usuario que se conectan, ¿no? Has mencionado varias cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una gran preocupación, ¿no? Es decir, si está toda la gestión en la nube, significa que todos mis datos van a pasar por la nube de este fabricante antes de ir a... En nuestro caso no es así. Nosotros básicamente lo que hacemos es el tráfico de gestión sí se manda a la nube para su análisis posterior y su gestión de forma anónima. O sea, no se comparte información de personas, sino de los clientes que se van conectando. Y el tráfico de clientes se quedará en la red local. Si ese es tráfico, que en la mayor parte de veces sí se va a otras nubes, se va a Facebook o se va a Netflix o donde se vaya, pero ya no pasa por la nube del fabricante en ningún caso. Por lo tanto, esta parte queda separada. Sería más bien privacidad, más que a lo mejor que seguridad. Y después ya para proteger ataques en entornos públicos o en entornos privados, evidentemente aquí tenemos que contar con los estándares que nos ofrece Wi-Fi. Sí que hay ya ventajas que vienen con Wi-Fi 6E, con Wi-Fi 7 se prometen más, que se obligarán a todas las sesiones a estar autenticadas y cifradas. Y por ahí pues será una mejora, pero por ahora tenemos creo que seguir coexistiendo con estos portales públicos en la mayor parte de los casos que has mencionado. Sí, aquí desde Fortinet es verdad que tenemos que asegurar diferentes puntos, ¿no? Por ejemplo, el cliente al punto de acceso. Ahí está el MPSK, ¿no? El Multiple Password Key, que al final podemos utilizar con cada cliente una password diferente para cual aislar esa conexión hasta el AP, ¿no? La ventaja que tenemos también es que al final podemos encriptar todo este tráfico del AP de cliente tunelizado hasta el firewall que pueda hacer de controladora, ¿no? Con lo cual al final desde ahí ya podemos securizar y aplicar pues, antivirus, web filter, ¿no? A todas estas conexiones. Incluso tenemos modelos de puntos de acceso que tienen también características de UTP, con lo cual podemos hacer este antivirus, este web filter directamente en el AP, ¿no? Con lo cual estamos securizando el tráfico en la barrera más próxima que tenemos al usuario, ¿no? Que es donde realmente tiene más impacto, ¿no? José. Hay muchos niveles en donde tocar, ¿no? O sea, en lo que se refiere precisamente a las comunicaciones como tal, pues está el tramo radio, ahí como comentabais, pues está toda la parte de estándares que aportan además cada una de las nuevas versiones de Wi-Fi que va saliendo, ¿no? Con Wi-Fi 6E, por ejemplo, los portales, o sea, las SSIDs sin cifrar ya no son posibles, ya no puede haber una red abierta, ya tiene que negociarse desde el primer momento una clave entre usuario y el punto de acceso, ¿no? Entonces, bueno, pues van apareciendo cosas nuevas. Pero luego hay funcionalidades complementarias, ¿no? El PPSK, el tener múltiples claves o una clave individual por usuario. También nosotros fuimos los primeros en sacar eso, de hecho. Luego, pues el cifrado en todo el tramo dentro de la LAN. Pues nuevamente tunelación, cifrado de tráfico en ese sentido. Bueno, pues todo eso está contemplado, ¿no? Y en lo que se refiere al cloud, igual que comentabais en el caso de Marvis, ¿no? Pues en nuestra solución, en Extreme Cloud IQ, no hay datos de usuario que pasen por nuestro cloud en ningún instante, en ningún momento. Quiere decir, todo lo que es el plano de gestión sí que depende del cloud, ¿vale? Pero eso son conversaciones entre el servicio de cloud y la propia infraestructura, los puntos de acceso, ¿vale? El plano de control y el plano de datos son locales. Y quiere decir que el tráfico siempre se conmuta en local. En el cloud tenemos la información estadística de qué dispositivo está conectado en qué AP, por dónde se ha movido, qué nivel de señal tiene, qué canales está usando, bueno, todo lo que es la gestión, digamos, de todo el entorno, pero no datos de usuario, ¿vale? Y los pocos datos realmente del dispositivo del usuario que se almacenan, además, pues bueno, están anonimizados y están protegidos por toda una serie de certificaciones con las que contamos, ISO 27001, ISO 27017, 27701, 27018, SOC 2, TSSTAR, o sea, un montón de certificaciones otorgadas por terceros que nos convierten realmente en la plataforma más segura en este sentido. Yo creo que, bueno, es importante la seguridad en todos los tramos, pero donde yo creo que más peligro corren los datos de los usuarios, o por lo menos hasta hoy, es en las redes, o sea, en el aire,
en las redes públicas, por la facilidad, es difícil acceder a una red cableada o a un hacker, digo. Ahora es facilísimo irte a un lugar público y empezar a snifar tráfico del aire. Claro, si tú te conectas a una red pública sin cifrar, que a día de hoy son todas así, tú te vas a un aeropuerto, eso son redes públicas sin cifrar, bueno, sí, hay maneras para que los dispositivos no se comuniquen entre sí, pero bueno, eso no te protege de un hacker. Un hacker snifa el tráfico, ve todo lo que haces, básicamente dónde te conectas, tu actividad, y también puede atacarte, estás expuesto a que te ataque un hacker. Todas estas noticias de un famoso que le han publicado fotos privadas, pues son por estas cosas, te has conectado a una red pública y te han hackeado la información. En este sentido, yo creo que bueno, hay que tener nuevas propuestas. Nosotros en Ruckus, por ejemplo, proponemos una solución que consiste que cada usuario tiene una clave para él solo y que funciona exactamente igual que la que tiene en su casa. Con esto las ventajas son varias, no solo la sencillez de la conexión, todo el mundo se sabe conectar con una clave. El portal cautivo a veces da problemas, un error de seguridad, yo qué sé. Bueno, pues es más fácil, es mucho más seguro porque tienes tu clave, nadie te puede saber lo que haces y también puedes incluso conectar todos tus dispositivos, cualquier dispositivo, no necesitas que el dispositivo tenga un navegador, es decir, tú cuando quieres conectar una Alexia o sea, a día de hoy hay un montón de dispositivos en un hotel o en una residencia de estudiantes, no tienes que ir a recepción a decir, oye, que este dispositivo no tiene navegador, lo quiero conectar. Bueno, pues no hace falta, tienes tu clave, la conectas igual que en tu casa, es decir, es facilísimo, y tienes tu propia red privada con cobertura en todo el complejo para ti solo. Entonces, bueno, pues estas son propuestas que ayudan a proteger esos datos de los usuarios. Y aquí la recomendación es no conectarse en señales abiertas. Bueno, no, o utilizar un VPN, ¿no? Automáticamente que tu cliente establezca un VPN, con lo cual al final todo ese tráfico va a estar securizado, ¿no? O por lo menos ser consciente de lo que haces. Es decir, yo me estoy conectando aquí y sé que puede haber gente, de hecho tienes que dar por hecho que va a haber alguien que sabe que me estoy conectando a este sitio, luego a este. Claro, si te conectas a un banco, el HTTPS, no, pues a ver, es muy difícil que un hacker te hackee eso, es muy complicado. Bueno, se puede, pero bueno, es muy difícil. Ahora, sabe que te estás conectando a ese banco. Y este tío se está conectando a ese banco y se ha estado tanto tiempo, es decir, saben la actividad, a qué sitios te conectas. No, y sabes qué banco usas, ¿no? Con lo y sabe que va el correo de, oye, mira, que... Exacto, eso es, mira, efectivamente. Claro, al final tienes una pendiente de tal, ¿no? Y al final pinchas y no te lleva a la web tradicional, correcto, a la otra. Sí, pero la mayor parte del tráfico está encriptado, pero es verdad que la actividad, sabrás el destino donde van esos paquetes y ahí es donde... Y te pueden atacar, es decir, te pueden hacer un ataque y si tu dispositivo tiene una vulnerabilidad, que siempre hay vulnerabilidades, ¡pum!, pues ahí te pueden recoger información. Porque me ha pasado. Claro, pues efectivamente, es que es lo que te digo. El típico man in the middle, ¿no? Claro. Pasar por el punto de acceso, ponerme en medio. Y también cualquier entorno no controlado, no conocido, abierto, tal, lo mejor levanta un VPN y ya a partir de ahí pues empezamos. Y aquí digo una cosa, ojo con mangarle la wifi al vecino, que siempre, le mango la wifi al vecino, ten cuidado, que te pones en sus manos, que si tú te conectas a su red, si él es una persona que no, pero si es un hacker de esto, pues te puede hacer lo que él quiera. Wow. Entonces, claro. Hay entornos en los que abres el rastreador de wifi, te aparecen como 5 que pone free wifi, dices, pero ¿cómo es que hay 3 o 4 con este nombre? ¿No? Eso es súper importante. Si tú vas por ahí y ves una red wifi que funciona la primera tal, mosquéate. Nadie da nada gratis, es decir, si tú ves una red, mira, joder, magnífico, me conecto aquí. Es muy fácil que haya alguien que esté intentando hacer cosas que no Yo quería te van a decir gustar. otro tema, ¿no? Que siempre pensamos que detrás del dispositivo hay una persona. En muchos casos no. Serían todos los dispositivos de IoT en general, cámaras, sensores, etcétera, que en muchos casos ya están conectados en Wi-Fi y es muy fácil utilizar esta conexión para reemplazarlo por otro elemento, ¿no? O intentar, muchos ataques vienen porque ese dispositivo es fiable en esa organización, es una cámara corporativa de seguridad. Si alguien es capaz de conseguir el control de esa cámara, se podrá hacer pasar por un equipo que era trusted, ¿no? que era fiable dentro de esta red. Por lo tanto, la parte IoT también es muy importante. Y todo lo que sería securización, autenticación, incluso que la red actúa como un sensor y ese sensor
puede saber si el tráfico es anormal o no. Que una cámara intente conectarse a un disco duro a lo mejor es normal porque intentará a lo mejor hacer una copia de lo que está grabando, pero que se vaya al SAP o a una herramienta de gestión, no es normal que la cámara esté intentando hacer esta conexión. Y por ahí en la red ya puedes empezar a ver que hay anomalías. O incluso podemos detectar cuando una cámara o un dispositivo IoT está desconectado. Porque si se desconecta, no te puede avisar que tiene un problema, que se ha acabado la batería, lo que sea. Normalmente te avisan antes, pero puede ocurrir cosas o que lo roben o lo que ocurra. Desde la red se tiene que poder informar, es decir, hay un dispositivo que debería estar ahí activo mandando información y no está, y que salte una alarma y que te avise. Y todo esto son cosas, funcionalidades que podemos otorgar a esta inteligencia artificial de la red. Decirle, manténme siempre estos dispositivos controlados y asegúrate que están activos, y si no me avisas, porque detrás no hay una persona que abra un ticket o se queje, no existe. Genial. ¿Desea acotar algo más? Nada, no, solo comentar eso, ¿no? La inteligencia artificial está creciendo muchísimo, la cloud también, pero es verdad que hay clientes que todavía no pueden, ¿no? O no quieren, ¿no? Por ejemplo, agencias gubernamentales, que tienen información crítica, ¿no? Militares, al final siempre hay que tener previsto una solución on-premise, ¿no? Para ese tipo de clientes, ¿no? Bueno, nosotros encontramos esta situación y casi todas estas organizaciones ya tienen sus cloud públicas homologadas, a las cuales ellos se fían. Y evidentemente o estás y trabajas con ellos o no puedes suministrarles, porque es on-premise o en una cloud autorizada para ellos. Pero es cierto que cada vez habrá menos organismos que quieran conectarse a una nube que esté en otro continente. Esto no será dentro de un entorno de la misma legalidad. Ha sido muy interesante hablar con ustedes de este tema. De hecho, me he quedado impresionada. Si no me han hackeado es porque creo que han tenido pena de mí. Piedad. Pero de verdad es muy interesante todo lo que hemos conversado, porque también de esta manera concienciamos a mucha gente que no tiene conocimiento de esto y que creemos que no pasa nada, no pasa nada, y después son los problemas, como tú decías, de los famosos que luego sacan sus fotografías ahí en sus intimidades y bueno, yo quisiera agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ser parte de esta mesa redonda de Wi-Fi 6 y sobre todo resolver todas estas dudas, todas estas inquietudes. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Twitter como iCanal.com, y bueno, conmigo será hasta la próxima. Soy Carla Solano, nos vemos. Como hemos visto en la mesa redonda, la Wi-Fi cada vez es más importante para todos. Nos estamos olvidando un poquito más del cableado. La Wi-Fi siempre va evolucionando, ahora con Wi-Fi 6. También con la nueva normativa Wi-Fi 6E, que habilita esta banda de 6 GHz. Desde Fortinet ya tenemos equipos que soportan esta nueva funcionalidad y además tener en cuenta que podemos dar una nueva visibilidad a todos estos clientes, una mayor ancho de banda, una estabilidad de la conexión y una mejor experiencia de usuario. No queremos olvidar nunca Fortinet como empresa de seguridad que es, que todos estos entornos tienen que estar securizados. Por ello, desde el AP mismo podemos implementar funciones de seguridad, podemos encriptar todo este tráfico hasta el firewall que va a actuar como controladora para securizarlo de una manera a nivel de capa 7 y que no olvidemos la parte del Security Fabric, ¿no? Donde podemos desde este paraguas del FortiGate, aparte de implementar las funciones de SD-WAN, la parte de routing avanzado, toda esta parte de firewall de capa 7, también podemos gestionar switches y gestionar APs, con lo cual al final vamos a tener un ahorro importante en lo que es la parte de licencias, en lo que es la parte de gestión y aparte vamos a implementar un troubleshooting muchísimo más rápido y eficiente. Bueno, en la sesión de hoy hemos tenido ocasión de hablar de muchos temas distintos alrededor de Wi-Fi 6E. Hay muchos más aspectos que podríamos mencionar, pero esto requeriría de una sesión aparte también. En cualquier caso, nosotros desde Extreme Networks vemos que el desarrollo de esta nueva banda de frecuencias que se puede utilizar con Wi-Fi 6E pues trae un montón de oportunidades nuevas, ¿no? Realmente estamos casi duplicando la capacidad de las redes Wi-Fi actuales en Europa, triplicando en el espacio de Estados Unidos esa capacidad, y esto va a traer pues nuevos usos, nuevos
casos de uso dentro de nuestros clientes, que bueno, que seguro que con el tiempo, en los próximos meses, van a poder empezar a aprovechar, ¿no? Nosotros en el mercado actualmente pues ya disponemos de varios modelos de puntos de acceso para Wi-Fi 6E, tri-radio, con la posibilidad de funcionar simultáneamente en las 3 bandas de frecuencia para mantener la compatibilidad hacia atrás con todo lo existente, pero dar servicio a esos nuevos clientes. Y en los próximos meses vamos a sacar más modelos para reforzar todo esto, ¿no? Y bueno, pues con todas las opciones que ofrecemos a nivel de gestión en local, desde el cloud, con controladoras, sin ella, para todos estos equipamientos, ¿no? Una de las grandes ventajas de nuestro portfolio de soluciones es que un mismo modelo de punto de acceso lo podemos gestionar desde una controladora o desde el cloud, ¿no? Y luego podemos utilizar otras herramientas de gestión adicionales sin ningún coste adicional. O sea, se trata de una única licencia por equipo. Y bueno, pues desde el cloud animaros también a que nos visitéis, a que nos preguntéis, a que os mostremos esa solución fácil de implantar, con un montón de información disponible para el usuario final, para el integrador, para el administrador de la red, ¿no? Que va a hacer pues todas las tareas de troubleshooting, de operación diarias y demás, pues mucho más sencillas, sin ninguna necesidad de invertir en una infraestructura adicional. Es tan sencillo como conectar los puntos de acceso, darlos de alta en el servicio y empezamos a hacerlo. Durante la mesa redonda hemos visto bastantes casos o casuísticas diferentes del uso de Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, la inteligencia artificial, seguridad. Queda bastante claro que no hay dos Wi-Fis iguales, y a pesar de que todo el mundo cree, pues bueno, si estoy en este estándar ya cualquier Wi-Fi será lo mismo, pues un poquito tenemos que hacer el esfuerzo de ver qué hay detrás. Desde Juniper Networks ofrecemos una solución, no solo Wi-Fi, lo que llamamos un full stack. Wi-Fi, los switches para LAN, la parte de WAN, SD-WAN, routing, todo integrado bajo el mismo paraguas de inteligencia artificial, que nos permite gestionar la calidad de esta experiencia de usuario extremo a extremo, desde el cliente hasta la nube. Además, para los instaladores, para el canal, creo que ofrecemos unas herramientas muy importantes para las distintas fases, desde el despliegue, todo lo que sería el mantenimiento y también el troubleshooting. Poder conocer qué está ocurriendo en cada momento, o incluso poder ir un poquito atrás, el día anterior, qué ocurrió ayer en esta conferencia tan importante, que falló algo, y que el técnico pueda ir y capturar o tener una captura de los datos, de la información que estaba pasando en ese momento, para poderlo analizar a posteriori. Esto ofrece una superioridad comparado con otras tecnologías que existen en el mercado. Inteligencia artificial es el futuro, pero para nosotros ya es el presente. Llevamos casi 4 años con estas tecnologías implementadas en nuestra solución, y nuestros partners lo pueden estar utilizando ya sea directamente o a través de las APIs abiertas que estamos ofreciendo. No me quería olvidar de otros temas que hemos tratado, que posiblemente en otra ocasión podríamos hablar, de otras funcionalidades que pueden ofrecer desde el Wi-Fi, ya sea el Assurance para IoT o podría ser los Indoor Location Services. Juniper es líder en distintos cuadrantes de Gartner. Somos líderes en el de LAN y Wi-Fi, por esta razón que estoy hablando, esta superioridad que estamos ofreciendo, y también a la parte de Indoor Location Services. Por lo tanto, invitamos a todos los partners y canal que echen una ojeada a nuestros servicios para satisfacer las necesidades de sus clientes. Aquí el enemigo principal son las interferencias cocanal, sobre todo, también las intercanal. Es el principal enemigo a batir. Aquí es muy importante 2 puntos. Primero, un buen diseño. Es importantísimo el diseño que se haga. Hay que ponerse en manos de buenos profesionales que sepan hacer un diseño óptimo en este tipo de entornos. Y segundo, la tecnología. La tecnología, pues bueno, también ayuda bastante. En este caso, Ruckus tiene en todos sus puntos de acceso una tecnología llamada Beamflex, que permite utilizar un diagrama de radiación de manera dinámica. Es decir, cada vez que se envía un paquete, se utiliza un diagrama de radiación distinto, enfocando la señal solamente donde es necesaria. ¿Esto qué quiere decir? Que no estás generando interferencias donde no transmites. Es decir, el nivel de interferencia, tanto cocanal como intercanal, es muchísimo más bajo. Sobre todo, donde más se nota es en redes de alta densidad. Entonces, bueno, pues esto ayuda mucho a aumentar la capacidad y el rendimiento global de la red.
No quería dejar de mencionar tampoco el tema de la aplicación de la inteligencia artificial a las redes. Antaño, pues las redes solo nos enfocábamos en dar servicio y ya, bueno, ahora ya empezamos a analizar los datos. Esto nos permite no solo que el cliente tenga una analítica de todo lo que está pasando en la red y todo el uso que le puede dar a esos datos, sino también un soporte proactivo. Es decir, que no tenemos que esperar a que un usuario se queje para darte cuenta que hay algún problema en algún sitio, sino que de manera proactiva tú puedes ver con estas plataformas de inteligencia artificial, puedes ver si está habiendo problemas o si se está dando alguna circunstancia que puede desembocar en un problema. Y de esta manera te anticipas a esos problemas y te aseguras que la red funciona correctamente. Esto es sobre todo muy importante en entornos donde los usuarios no se quejan, es decir, que donde se conectan y si no funciona, pues la dejan de usar y se van. Bueno, pues aquí es donde más ayuda da, porque te da esa visibilidad que no tendrías de otra manera.